Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una nochecita más, gentita, en una transmisión más. Y sobre todo, gente, perdonen si hago transmisión un poco tardecito, ¿ok? No hay que perder la costumbre, ya es viernes, gente, y el cuerpo lo sabe, así que hay que darle vicio a los jueguitos, gente. Un saludito para todos, espero que se la pasen muy bien. Un saludito para Naret, Eric, Keylor, Anis, Ronish, Jordan, Alexilo, Junmar, Crazy, Ulises, Francisco, Nickelator, José Amilcar, Jordan, el buen Keylor, los moderadores y miembros del canal. Bienvenidos, gentita bella. Un abrazo para ustedes y a todos los suscriptores también. Diego Mosquera, Daniel de Goshi Otoniel. ¿Quién más me falta? Ernesto. Miquel, Daniel Medina. Creo que ya están todos. Y hoy llegaron temprano, gentita bella. El buen Naret. Qué crack, gentita bella. Esperemos a ver si no se tarda mucho en la notificación de la donación que hizo. Déjame ver. Esperemos que no tarde mucho. Por un saludito para ustedes. Gracias por esa donación, Naret. Esperemos que el bot lea. A ver. Celebramos la 10ª compra de su super en esta transmisión. Qué crack. 10 compras. Dice un culito para celebrar. Exacto, gentita bella. Buena ahí, buena ahí. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, gentita bella. Ahí con ese super chat que me alegra el buen Naret. Y gracias por estar aquí, gentita bella. Gracias por su hermoso apoyo. Y sobre todo vamos a hablar un temita muy importante, ¿ok? Esto va a diferir muchísimo en las tier list que vamos a hacer de aquí en adelante, porque algunas tier list se van a actualizar de forma urgente, gente. ¿Por qué hablo de forma urgente?
ya que las hormigas del Barren Land, después del cambio que tuvieron y sobre todo del nerfeo de la primera habilidad, que ahora ese déficit que pierdes, que antes era el 50%, ahora el 25%, y ese 25% lo pasan a la sexta habilidad. Así que una hormiga del Barren, para obtener todas sus máximas bonificaciones versus una hormiga normal de las que ya tenemos, tiene que estar en 6 estrellas. Pero aún así, gente, las hormigas del Barren Land están demasiado rotas, gente. Están demasiado. Ahí está la notificación. Qué bueno, qué bueno. Ya sonó, ya sonó. Gracias por esa donación, crack. Muchas gracias. Y ahora, gentita, tras este nerfeo de la primera habilidad, no surtió el efecto, no se siente realmente que las hormigas se hayan nerfeado en la primera habilidad. Las hormigas del Barren Land sin estrellas, gente, se toman formaciones con muchas estrellas. Lastimosamente, hoy en día la diente gigante, hormigas que antes las usábamos, chinches asesinas, mirmecomorfismo, hormiga de la muerte, gente, les cuesta un poco vencer a las formaciones que ahorita se están armando con las hormigas del Barren Land. Entonces, es un poco complicado hacer frente a las jugadores o las jugadoras que tengan estas formaciones, gente. Está muy brutal, ¿ok? Esto, ¿saben por qué vamos a hablarlo? Un saludito para Yori, muchas gracias por estar aquí. José, hola Tony, estaba viendo algunos videos de usted sobre lo que tengo que hacer en la isla, ya veo, muy buena. Tengo muchísimos, te puedo decir que hay una infinidad de directos que tenemos también. Un saludito para Evangelina, muchas gracias por estar aquí. Andrés, Tony, ¿cuál es el jugador más poderoso? Hasta ahorita el que yo considero poderoso puede ser el Tigre. ¿Qué les parece, gente? El Tigre de Tigre creo que es el más poderoso porque es el que tiene 3k de daño hasta ahorita. Buenas noches, Med19, bienvenidos, señorita Bella. El buen Anis, renovando ahí la membresía, gracias, crack. Renovando ahí la membresía, que crack. Gracias por tu gran apoyo. Un abracito para ti, bendiciones. Y que todo vaya muy bien por ahí en Colombia, crack. Un abracito. Si no me equivoco, tú eres de Colombia, ¿verdad? Un saludito para ti, crack. Gracias por el apoyo. Es que vi uno con 1.5 billones. Ahorita, crack, te podría decir que el que tiene más kills, si quiere, o sea, de 5 billones de poder hablas. De poder. Tony, tienes un video de tier list de los insectos, ¿verdad? No lo encuentro. No tengo tier list de los insectos, gente, pero lo voy a hacer, ¿ok? Más que todo voy a hacer el tema de recontar un poco de información, porque ahorita los nuevos insectos que han salido y con la sinergia de guardianas, gente, han cambiado mucho el meta. Verán. El tema, gentita, es que las hormigas del Barren Land. Rubén Monge, que crack, gracias por esa membresía. Verán, los que son nuevos miembros del canal, no se olviden de escribirme por Discord, ¿ok? Por ahí mandaron las redes que yo tengo, tanto mi Discord, Instagram, y si me quieren ir a seguir, ¿ok? Por Discord me hablan al privado para añadirles al grupo de WhatsApp que tenemos, ¿ok? Ahí pueden buscar más información acerca del juego y entre otras cosas, porque ahorita Dance está en su mejor momento, gente, ¿ok? Verán, a partir de lo que les decía de las hormigas del Barren Land, el tema, gente, es que estas hormigas sin estrellas se tumban formaciones muy fuertes, y las hormigas que antes usábamos diente gigante, gente, le está costando enfrentarse contra estas formaciones. Es una locura. Yo, gente, que tengo la formación clásica que se mantenía en meta antes de que pues hayan salido las hormigas del Barren, es enterradora, chinches y cristal dorado. Pero aún así, gente, si me enfrento a jugadores que tienen la Dolly, gente, que es esta hormiguita acá, esto es de arqueras. Al fin las arqueras tienen una hormiga que puede dar mucho soporte en primera línea, y es la Dolichideros. Le decimos Dolly, gente, o la DB, como ustedes quieran decirle. Esta hormiga, gente, es una barbaridad de buffos que da el equipo. Las arqueras necesitaban una hormiga melee porque tenemos la predadora, pero predadora no es que funcione tan bien. Dolly, gente, da muchos potenciadores, daño crítico, daño de ataque normal, muchas bonificaciones al equipo. Quien lleva esta formación con hormiga de la muerte, gente, la hormiga de la muerte, aunque no active mucho, con el daño que ya hace y potenciándose con la Dolly, gente, las formaciones con hormiga de la muerte se está potenciando demasiado. Y toman formaciones muy fuertes, gente. Es que es una locura. Solo por tener 1 o 2 hormigas del Barren, realmente se te potencia muchísimo más, gentita. Tony, soy junior, pero Tony, mi zona es full pay to win. Recargan brutal. Me imagino, Evangeline. Me imagino. Lo que está pasando es que en los nuevos servidores hay jugadores que, bueno,
Vienen de servidores viejos y van a los servidores nuevos porque ya tienen experiencia, invierten dinero y pues crecen a full. También pasa eso. O también muchos jugadores ya saben cómo se manejan estos tipos de juegos de estrategia y le dan dinero a top y ya saben en qué invertir también. Vale, recordaba que lo tenías, pero bueno, buscaré uno. Dale, crack. No te preocupes, voy a crear uno actualizado más que todo, porque ahorita con las hormigas, puff, es una locura. Dice, a ver, muestra un reporte y pasa mina, dice por acá. Por acá que dice, ¿qué opinas de la OL? ¿O es mejor que Acacia? OL, la longinoda. Hablan de la longinoda, esta rojita. La longinoda igualmente, gente, es una hormiga rota. Como les digo, en general todas las hormigas están muy fuertes. Tony, ¿van a nerfear a las hormigas del Barren? Es lo que vamos a hablar a continuación, gentita bella. Más que todo, las combinaciones que tienen ahorita las hormigas del Barren están muy fuertes, ¿ok? Eso sí, hay excepciones. Por ejemplo, en las hormigas transportadoras, yo estuve usando mucho tiempo la Gracilis, gente. Gracilis es una muy buena hormiga. Cura bastante, tiene bastante daño de habilidad y sobre todo pues tiene una propiedad que te hace resistente a efectos negativos, que son los efectos de desarme, control, supresión. Esta hormiguita, gente, de por sí solita, yo la estuve probando con enterradora, cristal dorado o chinches asesinas, con estas formaciones, pero no está funcionando bien. De primera o segunda línea no me está funcionando muy bien. Pero estuve viendo reportes y hemos estado experimentando con los jugadores que tenemos de miembros del canal y suscriptores en general cuando me escriben al Discord y me pasan información adicional. Por eso es muy bueno tener un canal donde te apertures a mucha gente. La hormiga Gracilis, gente. ¿Qué digo Gracilis? La hormiga Egersi, que es la melee de transportadoras. Con esta hormiga, gente, son el combo. Es como decirte la Acacia con Berserker. Esta de aquí con la Egersi, que es la melee del Barren, Gracilis y Egersi, bufean muchísimo. Más que todo la melee del Barren, gente. Estamos hablando de transportadoras. En transportadoras, esta hormiga es una locura, gente. Si llevas con cristal dorado, por eso los jugadores o los desarrolladores cuando lanzaron la hormiga que la apodaron la Rey del Daño, la nueva hormiga de transportadoras, que es Pay to Win, que es la hormiga fluorescente, que la tenemos por acá. Esta hormiga los desarrolladores la recomendaban usar de primera línea con Egersi, porque Egersi elimina los estados de preparación o habilidades de preparación. Esto hace que las hormigas activen más habilidades y no se tarden mucho en cada ronda, ¿ok? Por ejemplo, esta hormiga tiene 2 rondas de preparación. Imagina que esta hormiga no tenga que tardar mucho en activar habilidades, y con la Egersi se salte esas 2 rondas de preparación y de una active la habilidad. Por acá también tenemos una ronda de preparación. 2 habilidades de esta hormiga tienen estado o rondas de preparación y una no la tiene. Entonces es una locura al momento de estas hormigas activar habilidades. Sin duda con la Egersi me imagino que con fluorescente en el PvP estaría mucho más potente. ¿Ok? Esto lo vamos con esto. Ahora con las hormigas arqueras, gente. Esta es una locura. Tú con solo tener la Dolly, gente, ya la rompes. ¿Ok? Hay jugadores que están usando Dolly. Por ejemplo, les voy a mostrar un reporte en Mina donde me atacó alguien que tenía muchísimo menos velocidad de combate y muchísimo menos vida que mí y me ganó, gente. Obviamente me ganó por poco, pero aún así yo por tener más vida debería tener más ventaja ante él, y por tener más velocidad de combate debería tener más ventaja ante él. Aunque en la mina no es tan, digamos, no es tan bueno hacer comparaciones, pero aún así que te tumbe a alguien así con una formación y solo por tener Dolly, aunque las arqueras siendo counter mío, yo antes de que hubieran salido las hormigas del Barren tanqueaba fácilmente jugadores con esas estadísticas y no me hacían tanto daño. Pero que de aquí en adelante que salgan hormigas del Barren y en el caso de arqueras utilizando la Dolly y ahora que vengan y me igualen y que me saquen de la mina con no tantas estadísticas, y esto les está pasando a muchos jugadores. Por ahí no sé si estará Naret, que a él también le pasa que jugadores que utilizan Dolly o la Longinoda te sacan en la mina en transportadores. Y eso tú teniendo muchísimas estadísticas. Es una locura, gente, lo que está sucediendo con las hormigas del Barren. ¿Ok? Verán, aquí tengo un reporte, es este jugador. Yo tengo insecto nivel 39. Todavía no tengo estrellas, eso sí. Sería de programas adelante con estrellas, pero de por sí esta formación yo venzo otras formaciones, no se me complica tanto, ¿ok? No se me complica tanto. Pero si vamos por acá, gente, esta Dolly 12 estrellas, gente.
Como les digo, a partir de que una hormiga del Barren tenga 6 estrellas, ya tiene todas las bonificaciones como una hormiga normal. Porque tengan en cuenta que el nerfeo fue que las hormigas del Barren en su primera habilidad solo tienen el 25, antes tenían el 50. Entonces, con este nerfeo que lo pasan a la sexta habilidad, entonces con 6 estrellas recuperas ese nerfeo de la primera, podríamos decirlo así. Pero es cuestión de que vayas subiéndolo. Miren, Dolly, Acacia y Hormiga de la Muerte es una locura. Mira lo que mata a Dolly en primera línea. 72.000 con solo 3 habilidades. Si te das cuenta, versus la Acacia que mata 59.000. De ahí los potenciadores, como es daño crítico que tiene, daño de ataque normal. Mira la Berserker, mata 93.000. Obviamente las arqueras están hechas para hacer muchísimo daño, pero ese daño, gente, es brutal. Y mis pobres transportadoras, aunque tengan más vida para poder hacer un poco más de aguanta a mi counter directo, que son las arqueras, no les puedo aguantar, gente. Imagínate, vamos a ver las estadísticas. Tienen casi el mismo daño que mí. Yo en alguna que otra línea tengo arriba de 1000 de daño. Tenemos casi la misma defensa. Yo tengo más daño de habilidad y defensa de habilidad, gente. Tengo más daño de habilidad y defensa de habilidad. Tengo más vida. Le gano por lo menos por 100% más de vida. Y más velocidad de combate. Y aún así, es como que por mucho casi, porque le sobraron 81.000 hormigas, casi por mucho me ganó. Entonces, es una locura. El combo es con otra cosa, gente. Una formación imparable ahorita de arqueras, gente, es que utilicen la Dolly de primera línea. Estamos hablando Dolly, que ya la acabamos de ver. Estamos hablando Dolly de primera línea. Dolly de primera línea. Segunda línea, la Longinoda, gente. Longinoda o Acacia, una de las dos podrían usar. Pero Longinoda, gente, es parecida a la Acacia. Podríamos decir que Longinoda es una Acacia 2.0. Adicional a eso, que te da velocidad de combate y hace sinergia también con Berserker. Porque jugadores que están usando la Longinoda, Berserker parece que está activando bien habilidades. Solo que Longinoda no es nada... No es una hormiga que haga nada de daño de habilidad. No hace nada de daño de habilidad, pero da muy buenas bonificaciones al equipo. Luego de eso, gente, adicional que tiene velocidad de combate y hablamos que tal vez sea una Acacia 2.0, tiene una habilidad que elimina estados negativos, gente. Esto hace que pueda eliminar el estado venenoso, débil y otro tipo de habilidades negativas. El estado venenoso, gente, lo hacemos las hormigas transportadoras. Estamos hablando de enterrador y cristal dorado. Entonces, si te enfrentaras contra Longinoda teniendo cristal dorado, pues te verías reducido en un buen porcentaje. Porque la Longinoda en estrella, podemos decir, le sacamos estrella, tiene 85% de probabilidad. No, tendríamos que subirle 2 estrellas, claro que sí. La primera estrella bufea la primera y la segunda estrella sería para subir esta habilidad. Entonces, con 2 estrellas esta hormiguita estarías teniendo sin estrellas 70% y con estrellas 85%. Casi siempre estaría activando esta habilidad con 2 estrellitas, gente. Imagínate eso, es que es una variedad. Counter directo de enterradora y cristal dorado, ¿ok? Por eso es que ahora muchos sí o sí tenemos que sacarnos la melee esta, gente, porque esta no tiene habilidades de ataque. Es igualito una hormiga de esta parte del Barren que tiene muchas bonificaciones. Tiene efecto de esquivar, que esto va muy bien con las arqueras, ya que si una arquera te pega bien fuerte en la primera o segunda ronda, y si esta habilidad con la tasa de esquivar justo en ese ataque tú esquivas, pues reduces el efecto que tenga ese ataque, ¿no? Y tú puedes contraatacar después, ¿vale? Entonces, las bonificaciones que te ofrece esta hormiguita, adicional a todo lo que hablamos y sobre todo lo que elimina estados de preparación, es muy buena y se vuelve una de las hormigas estrellas para el PvP, en este caso de transportadores, porque la necesitamos, gente. Yo por ahora ando sufriendo, necesito esa para el PvP porque jugadores con Dolly me están sacando de la mina muy fácil. Con Longinoda igual, no cabe duda que son hormigas muy fuertes y las arqueras ya necesitaban una buena melee, eso sí. Sin caber dura, gente. Ahora vamos, gente. Por acá dice, perdonen, gente, si no les respondía, por favor, una disculpa, estábamos explicando un poquito sobre el tema, pero si me quieren preguntar, gente, pregúntenme. De nuevo, gentita. Dice, el problema es la Longinoda, dice, quita todos los efectos de veneno. Ese es el problema contra Kari. Exacto, gente, es que es una locura. Ahora necesita sí o sí. Bien, por ejemplo, la fluorescente no tiene nada de envenenamiento y funcionaría fácilmente. Y contra la Longinoda, pues no sería problema. La cristal se ve reducido con esto, ¿ok?
Por acá dice, la longinoda es brutal contra atrás. Sí, gente, es una locura, es un counter directo. Parece que el reinado de las transportadoras estaba casi por terminar. Ya saben que durante mucho tiempo las transportadoras estuvieron demasiado en meta. Eran las hormigas que, si les subías mucho daño, hacían bastante daño a la marmota, pangolín. En PvP estaban muy bien, dominaban mucho el tema de las T9, T10. Y ahorita como que se han nivelado un poco las cosas y parece ser que entre arqueras y transportadoras hay una sinergia muy buena, ¿ok? Hay una sinergia, han nivelado muy bien las dos tipos de clases, ¿ok? Tony, te mandé un reporte en Discord donde esas hormigas con las estadísticas. Listo, verán. Acá me envió el buen Naret un reporte de las hormigas, ok. Ok. Ok, deja de ver esto. Ok. Pero ese jugador, crack, te ganó. Te ganó ese jugador, Naret. Te ganó, ¿verdad? ¿O no? Veamos qué me dice el buen Naret. Si le ganó o no ese jugador. Si tú sufres, imagínate yo también. Sí, verán. Los reportes que vamos a ver es de un jugador mucho más débil que Naret y le ganó en la mina, gente. O sea, es que es una locura. Vamos a verlo, gente. Tony, me han hecho preguntas sobre qué es mejor, todo el combo del Barren o la Cassia Berserker. Ahorita el combo del Barren, gente. Utilizas la Dolly, Longinoda y Berserker, la rompes, crack. Es una de las formaciones más fuertes hasta ahorita. Verán, vamos a ver unos reportes donde Naret, gente, no es un jugador... es un jugador muy pay to win, verán. El buen Naret, ¿ok? Y gracias por tenerlo en la comunidad porque él también aporta información muy valiosa. Vale, vamos por acá, dejen ver a reacción. Dejen ver cómo se ve antes de eso. Listo, gente. Verán, vamos por acá. Tenemos... Esta es la formación de Naret, ¿ok? Usa chinches, cristal dorado y la hormiga de... la fluorescente, la nueva. Creo que la hormiga fluorescente la tiene 6 estrellas. No me acuerdo muy bien si ya la tienen 7 o 6. Pero esta hormiguita de acá, gente, hace muchísimo daño, ¿vale? Ahora, contra el enemigo que se enfrentó, tenía boxeadora 11 estrellas. El buen Naret creo que tiene el nuevo insecto igualmente, el fluorescente, el escorpión fluorescente. Y lo tiene 11 estrellas. Y creo que está al mismo nivel de este jugador. Creo que lo tiene igual en nivel 54. Deja ver qué dice el buen Naret. A ver qué me dice ahí. 6 estrellas, una roja. Ok, sí, la tiene una roja. El buen Arela tiene una roja esta hormiguita, la fluorescente, ¿vale? Entonces, el otro jugador tenía boxeador a nivel 54, 11 estrellas. La Dolly, estrella roja. Longinoda, 100 estrellas. Y la Tetra, no sé qué estrellas tendría, pero me imagino que debe estar en 2 estrellas rojas o una, ¿vale? Más o menos para hacer la comparación. A ver qué me dice el buen Aret. Por acá voy a poner el chat, aquí. Listo. Por acá. Vamos a ver. ¿Listo? Estas son las estadísticas, gente. Verán. Naret no es un jugador nada débil, ¿ok? Mírate. 1.5 de daño versus 1.2. 1000 de defensa versus 1000 de defensa. Es cierto, el otro jugador tiene más daño de habilidad. Eso sí no lo acabamos de discutir. Tiene 516 de vida esta formación. Estas arqueras tienen 455 y 873 de velocidad de combate. ¿Ok? Es mucho daño y tiene muy buena vida. Solo que las otras arqueras, aun tener obviamente bastante vida, pueden aguantar. Pero con esa combinación, gente, para que se den cuenta, vamos a ver cuánto han matado. Verán, la Dolly en primera línea tendrá 33.000, ¿ok? Porque se enfrentó a un jugador, no sé qué tan parejo haya quedado este enfrentamiento, ¿vale? Por acá 63.000, mira, la Longinoda, solo por muerte de habilidades 6.000, muy poquito, pero mata muy bien, o sea, 63.000. Y sin duda la Tetra se debió potenciar muchísimo con las bonificaciones que dan. Ya te mandaré bien las demás capturas, dale crack. Tony, el problema de Naret es que solo tiene hormigas de daño, dice por acá. También, ese es el tema que vamos a hablar también, es lo que venía. Si tú no tienes, por ejemplo, una hormiga, verás, si utilizara aquí la enterradora, igual perdería, ¿vale? Igual perdería, porque la Longinoda le quita el estado de envenenamiento y enterradora ya no puede silenciar si no envenena. Y ahí es lo que viene la contra.
necesites sí o sí aquí la melee del Barren para poder hacer frente a este jugador. Si no tienes la hormiga de melee del Barren, lastimosamente se te dificulta mucho. Aunque tuvieras diente gigante acá, gente, también diente gigante se ve afectada por Longinoda, porque Longinoda quita estados negativos. Entre una de esas es el debilitamiento, que debilitamiento causa, es como decir en diente gigante, es el efecto de agotamiento. No sé cuántas habilidades puede quitarse de la formación la Longinoda, porque dice efectos negativos, venenoso, débil, etc. Eso significa varios. Entonces son varios efectos negativos que puede limpiarse Longinoda. Entonces es un problema ahorita la Longinoda con la Dolly para el tema de transportadoras. ¿Ok? Eso estamos hablando para transportadoras. Porque transportadoras dependen de este tipo de habilidades para estar busteadas, podríamos decirlo así. ¿Ok? Entonces vamos por acá. Bienvenidos, gentita. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, vamos a seguir con el temita. Ahora, si no tienes la melee, gente, muy difícil, ¿vale? Entonces, ya hablamos sobre las arqueras y transportadoras. Y hemos estado argumentando muy bien. Todos tienen opiniones muy válidas. Sobre todo, el raciocinio del juego es que han nivelado las transportadoras. Les podría decir que ya enterradora que iba a decir berserker, enterradora con cristal estaban dominando mucho el meta. Ahora ya las han nivelado, ¿ok? Ahorita como que estamos sufriendo un poco las transportadoras ahora, ¿ok? Ahora vamos con las guardianas, gente. Las guardianas estuvieron mucho tiempo sin decir nada, gente. Llegaron las hormigas del Barren y renacieron. Me parece que el meta de aquí en adelante, gente, hasta que nos saquen tal vez un insecto mucho mejor o hagan un cambio importante en las hormigas en guardianas, gente. Estamos hablando armadura brillante, hormiga del Barrenland, hormiga Adlersi, que es hormiga de apoyo del Barrenland. Déjame ver si estoy capturando la pantalla. Sí, es esta hormiguita de acá, gente. Esta de aquí que tienen su sexta habilidad, velocidad de combate, adicional que otras hormigas no tienen. Armadura brillante, que es a distancia y es una hormiga que mata y hace muchísimo daño de habilidad, gente. Me parece que este meta, gente, son para las guardianas. El meta va a ser para las guardianas porque el nuevo insecto que sacaron, gente, aunque no se sienta, esa bonificación de sinergia que tiene, que hace que las guardianas sean más resistentes a daños críticos, gente, es una locura. Transportadoras, que somos nosotros, counters directo de guardianas, una muy buena formación de guardianas con buena defensa y buena vida, y tú igualando más o menos las estadísticas de tener más o menos buena vida y buena defensa, pero no tanto daño. No les puedes vencer a las guardianas, porque el busteo que da esta hormiguita, gente, la Adlersi, es que es una locura la melee esta de acá. La velocidad de combate que le añadieron, lo que se planta, esta primera habilidad aumenta muchísimo. Y esto creo que aumenta la defensa, déjame ver. En la unidad de hormiga especial es un estado de defensa firme y no puede realizar ataques normales, pero el daño que recibe se reduce en un 50%. Imagínate, si yo te ataco con un daño crítico brutal siendo arqueras y me reduces el 50% de ese daño, imagínate, pierdo muchísimo. Y esto de aquí ni siquiera tiene probabilidades de activación, sí o sí en las 3 primeras rondas. Y las arqueras en las 3 primeras rondas, gente, es donde más atacan. 3, 4 o 5 rondas son las rondas en las que más atacan, porque las transportadoras son hormigas balanceadas, pueden aguantar durante 8 rondas, pero las arqueras, si no tienes mucha vida o defensa, pues no vas a aguantar durante 8 rondas y se te van a ir agotando las hormigas, porque de por sí, gente, las arqueras no tienen mucha defensa y vida, pero tienen demasiado daño. Entonces, si en las 3 primeras rondas bajas el 50% de daño que puede recibir la primera línea, pues es mucho tanqueo de la... O sea, 50%, gente, es bastante. Ahora, la quinta habilidad, gente, 50% de probabilidad. Esto sí ya tiene probabilidad, ¿ok? Aquí vamos a causar daño y el daño al equipo enemigo aleatorio, ¿ok? El alcance efectivo es 3. Y puedes causar un efecto de silencio. Imagínate, adicional a eso, la hormiga reduce daño y te puede silenciar. Si esto le subes a estrellas, el silencio es un 60%. Yo hasta ahora no he visto una hormiga que tenga el 60% de activar una habilidad de silencio. Por lo general, las habilidades de silencio son menores al 50% porque son habilidades muy fuertes.
Pero si Longinodo se enfrentaría a esta hormiguita de acá, pues no le haría afección o no le entraría en efecto estabilidad. Pero aún así, como les digo, dependiendo de ciertas formaciones, está muy bien esto de acá, ¿ok? Creo que da vida esta hormiga. Adicional da vida. Y la última habilidad. En las rondas 2, 4 y 6 inflige 300% de daño a 2 equipos enemigos aleatorios. Si el objetivo está en un estado controlado, eso significa que, por ejemplo, si tú ya le colocaste el efecto de silencio al enemigo, el daño recibido aumentará un 30%. Imagina, tus guardianes van a golpear un poquito más. Esto es un busteo para esta hormiguita de acá. Muchos sabrán lo rota que está la armadura brillante ahorita. Está muy rota esta hormiguita de aquí. Ahorita esta hormiguita está haciendo más daño que la Proata. La están usando mucho en el PvE. Y tiene muchas habilidades que son de full daño. ¿Ok? Es full daño. Con estrellitas se bustea mucho la hormiga. 60% de probabilidad de que el equipo con la fuerza más alta del enemigo. Y el 60%... Ok. Vas a causar un 350% de daño a la línea del enemigo que tenga más daño. Y 60% de probabilidad de hacer que entre en un estado suprimido. Imagínate. Tiene supresión en esta hormiguita de acá. Y la hormiguita, la Dlercy, tiene efecto de silencio. ¿Ok? Son un combo ahí muy bueno. Son un combo bueno. Si te enfrentas a transportadoras, por eso es que es difícil enfrentarse a este tipo de hormigas. Y la última, gente, inflige 160% de daño a un equipo enemigo aleatorio en cada ronda. Equipo enemigo aleatorio cada ronda. Si el objetivo está bajo control, el efecto aumentará a 260. Todo va a depender, gente, si la hormiguita que... o enemigo que estamos enfrentándonos, bien lo tenemos en efecto de supresión o silencio, pues bien, con esta hormiguita haríamos más daño y con la otra hormiguita pues haríamos que bien reciba más daño por parte nuestra. Entonces, ahorita las hormigas del Barren, con el nuevo insecto gente que tiene sinergia, está una locura. Es una locura, gente. ¿Cómo están, gentita bella? Bienvenidos a Alexis Lara, a Nickleator. Bienvenidos, gentita bella. Perdón si no les contesto. A ver, déjenme ver. Ahora sí vamos a leer los comentarios, a ver qué dicen la gentita. Dice, la escudera también tiene desarme. La escudera, la guardiana escudera, también es muy buena. Guardiana escudera. ¿Tiene efecto de desarme? Desarme. No podrán hacer ataques normales que duren una ronda. Ok, muy buena esa parte. También está muy bueno esto de aquí. También está muy bueno. Pero, por ejemplo, si me preguntas, Tony, entre Dlercy y Guardiana Escudera, ¿cuál está mejor? La Dlercy. Es que Dlercy, gente, tiene velocidad de combate y esta hormiguita no. Entonces, por tener un poquito más de velocidad de combate en un PvP, esta hormiguita estaría activando sus habilidades y no estaría nada mal de tener ese busteo de velocidad de combate. ¿Cómo estás, Galinuf? Bienvenido, crack. Dice, llegué recién, saludos. ¿Podrías usar la Gracilis sin la melee del Barren? ¿O mejor uso la enterradora? Yo te diría que utilices normalmente la enterradora. Lo que pasa es que Gracilis, como les digo, necesita sí o sí de esta melee, gente. Sí o sí necesita de esta melee. La melee le potencia mucho porque elimina los estados de preparación y está muy bien. Tony, entonces, ¿se viene nerf o no? Listo, gente, vamos a ese tipo de situaciones. Ahora, estuve más o menos indagando un poco sobre el tema de las sugerencias que han estado haciendo muchos jugadores, tanto los pay to win, free to play, indagando un poco en la información de jugadores que hemos estado conversando para hacer tier list, qué formaciones están en meta, qué hormigas están muy busteadas, cuáles ya no estarían en meta y cuáles posiblemente las cambiaríamos a futuro, ¿ok? Ahora, ¿se viene nerfeo de estas hormiguitas? Por ahora, gente, no, ¿ok? Les digo por ahora porque hasta que no salga, y esto ya es algo que yo lo puedo deducir por otros juegos parecidos a The Ants, se va a venir un evento muy bueno, gente. Un evento un poquito, puede ser que no venga, ok, vamos a hablar de esto. Puede que venga un evento muy diferente a la isla o al Barrenland, ¿ok? Un evento donde haya diferentes mecánicas, algo muy interesante donde tengamos que aprender todo desde cero. Y en ese evento se vendrían nuevas hormigas. Esas nuevas hormigas van a venir de complemento para las hormigas del Barrenland. Eso quiere decir que conforme pase el tiempo, como ustedes ya han ido viendo, el juego hace que sigan saliendo cosas mejores para que los jugadores se interesen en sacar esas nuevas hormigas. Obviamente una cosa relativa es decir sacar porque es con tema de suerte nada más.
Y el tema es que las hormigas que tenemos, conforme pase el tiempo, siempre tendremos que irlas actualizándonos, ir actualizándolas y acostumbrándonos al meta que se venga, ¿ok? Ahora, el nuevo evento, como les digo, posiblemente sea muy diferente el que venga. Y si no es diferente y viene un evento que tenga diferente nombre y tenga casi las mismas mecánicas que la isla o el Barren, solo que el mecanismo de victoria sea el diferente, puede que también venga un evento parecido a ese, solo que también añadirían otro tipo de hormigas, ¿ok? Entonces, dependiendo de esto, estamos dialogando con aquellos jugadores que más o menos estaban aquí hablando sobre esto. Y por ahora, gente, las hormigas del Barren no las van a nerfear, ¿ok? No las van a nerfear. Lo que sí hemos estado viendo es que vamos a poder conseguir a futuro algunas hormigas pay to win de forma free to play con el evento de la fiesta de las hormigas. Eso es un claro ejemplo de que sí o sí las hormigas que están ahorita de paga no es que vayan a bajar de precio. Obviamente estamos hablando de la Proata, Salticus, que si tú quieres conseguirlas de una, estarías pagando como una hormiga normal, pay to win. Pero si te esperas con eventos, en la fiesta de las hormigas estarías premiando esos fragmentos, solo que es de forma un poco tardía. Pero si eres constante y le das mucho vicio al juego y tienes paciencia, pues conseguirías los fragmentos necesarios para conseguir. Bien, si ya tienes la Proata, si bien tienes las Salticus, déjala de lado y empieza a sacar la Proata. Y así en adelante. Entonces, otro tipo de hormigas pay to win estaríamos viéndolas en este tipo de formaciones que al final en el método free to play las podríamos conseguir. ¿Ok? Ahora, las hormigas del Barren, como les digo, por ahora no las van a nerfear. No creo que vayan a hacer un acomodo porque hace poco hubo un pequeño cambio sobre el tema del hongo de evolución que ya lo vimos, donde cambiaron el tema de ser counter directo a otras hormigas. Entonces, este meta sin duda es para las hormigas guardianas, gente. Al fin las hormigas o jugadores que les decía. Yo les decía y me compadecía de los jugadores guardianas que lastimosamente no había nada bueno para ellas porque les costaba mucho hacer daño a la marmota. Todavía les sigue costando, eso sí, no hay que disminuir esa parte. Todavía les sigue costando hacer daño a la marmota. En día de pangolín sí estarían haciendo su daño en el primer día, pero en los demás días sí no intenten con guardianas porque no hacen mucho daño. Obviamente en marmota, como les digo, sí les cuesta, eso sí. Pero por ahora las hormigas guardianas en el PvP, gente, son el meta. Están muy rotas. Están muy rotas. Utilizas Ata Espinoso. Ahorita los pay to win usan Ata Espinoso. Utilizan la melee del Barren, gente, que es esta de acá. Y armadura brillante. Ya no usan devoradora, gente. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando este tipo de situaciones? Ahorita armadura brillante está mucho mejor como por el tema de desarme que tiene. Entonces tiene mucho busteo y entre otras cosas. Y si tú le tienes en efecto controlado al enemigo, pues tendrías un poco más de relevancia en el PvP. Entonces está muy bien. Tony, ¿cómo vas en el Black Clover? Estamos a full vicio, gente. Verán, gente, si quieren, estamos empezando un nuevo proyectito, un jueguito. Es un juego de esos gacha, de juegos por turno. Está muy bueno. Se llama Black Clover. Hace 2 días salió la versión global. Está muy bueno. Si quieren, gente, estamos haciendo transmisiones por Twitch de ese jueguito. Está muy bueno, gente. Está muy bueno. Esas hormigas están muy fuertes. Sí, gente. Es una locura ahorita las hormigas guardianas. Es una locura. Dice, ¿qué tal? Dolly sin estrellas, Acacia 6 estrellas y muerte 6 estrellas. Otoniel usa esa formación muy fuerte también. La hormiga de la muerte se bustea muy bien con Dolly. Ernesto dice, a mí me han funcionado muy bien la formación Gracilis, Chinches y Cristal. Todas en 4 estrellas. Aún no la tengo en la enterradora. Entiendo. Bueno, por ahora, crack, yo he estado probando Gracilis. No me funciona muy bien. Había jugadores que me vencían. ¿Será porque me estoy enfrentando a jugadores que están teniendo la Dolly y la Longinoda? Puede ser, ¿no? Hasta que más adelante pueda ayudarme. O tenga suerte, gente. O tenga suerte para que me salga la Gracilis. Hay que digo la Gracilis, la Egersi, me confundo, la Egersi tengo que sacar, la Egersi. Dice, ¿la Berserker sigue siendo la mejor free to play para arqueras? ¿O las del Barren ya están a su nivel? Verás, Berserker, obviamente, tienes que usar ahí y obviamente es tema de suerte. ¿Por qué digo sacar? Deben tener suerte nada más. Ahora, Berserker, gente, ya saben, es la hormiga que hace más daño hasta ahorita. Entonces, si quisieras tener una hormiga que tenga buen daño y constante, tendrías que usar Berserker sí o sí.
Ahorita las hormigas del Barren son la melee, que es la dolly, y la longinoda, que es de apoyo. Las dos están centradas en bufear, crack. Se están centradas en bufear las unidades. Entonces, si no utilizas la Berserker, pues no tendrían ese plus. Bien puedes utilizar Berserker o Hormiga de la Muerte, que no estaría nada mal. Los que son jugadores Pay to Win utilizan ahorita la Sniper, que es la hormiga tetraponera. Tony, te envía reporte. A ver, déjame ver. Ahorita la veo, crack. Ahorita lo veo. Al buen Naret. A ver, espérenme. Feeling. Hey, denme chance, gente. A ver, abro por acá. A ver, el buen Naret ya me envió bien los reportes. Tiene el insecto nivel 58. Ok. ¿Perdió por cuánto? Por poquito perdiste. Pero ese por poquito fue por el tema de esas hormigas. Qué locura esas hormigas, gente. Están muy locochonas. Uy. Esto está de ver, gente. Verán, vamos acá. Verán, esto es del reporte de Naret. Ha estado la tetra, gente, a estrella. Miren, gente, vamos para acá. Miren. Esta es la formación de Naret. Él utiliza y sigue utilizando, obviamente, todavía el escorpión rojo, que es muy bueno por el tema de la habilidad que da, que es el estado venenoso. Pero si te enfrentas, mira, hasta el escorpión rojo se ve afectado por esto, porque la habilidad que tiene escorpión rojo es envenenamiento. Entonces quita el estado de envenenamiento a la longinoda. Y mira por acá, utiliza insecto 58. Y mira, el enemigo utilizó la longinoda, mató 63.000 y la tetraponera 110.000 hormigas. Ok, esta es una locura, gente. Verán, por acá me mandó otra. Esta creo que es cómo quedó los resultados. Le ganó por poquito, miren, para que tomen en cuenta. Aquí Naret tenía 1.5k de daño y le ganó por poquito, miren, 2.8 versus 2.7. Le sobrevivieron 6.000 hormigas, pero están a nivel, si se dan cuenta, igualando los niveles más o menos por el tema. Aunque sea counter directo, con la vida y tener un poquito más de daño, pues podrías aguantar un poco más. Lo que sí le dije al buen Naret es que trate de subir la defensa ahora. Que trate de subir la defensa por lo menos al mismo número, cantidad de daño que tiene. Porque si no, sí le va a afectar mucho. Sí le va a afectar mucho, gentito. A ver, déjame ver por acá que me enviaron. Ok, acá está otro jugador, miren. Que me envió igualmente. Tiene menos estadísticas. Bueno, más que todo me gustaría, gente, que me envíen reportes de la mina. Porque si me envían reportes del duelo, en duelo, gente, las hormigas no hacen... ¿Cómo les puedo explicar? Hace poco explicamos por qué no es bueno hacer pruebas en el duelo, gente. Porque en el duelo no entra en juego la velocidad de combate. Y la velocidad de combate es un factor importante también en las hormigas y más que todo en el PvP. Ya es cuando te enfrentes a un jugador versus otro jugador en el Barren Land o en tu propio servidor. Ahí ya cambia la situación también. Pero sin duda, gente, como les digo, jugadores guardianas, felicidad, ahorita es su momento, gente. Es su momento, gentito. Esa, viendo mi cuenta, dice, los pañales están caros, dice por acá. Ah, ok, verán, gente, el buen Naret también anda vendiendo su cuenta, ¿ok? La que acabamos de ver, verán, es esta cuentita de acá. No sé si mostramos, bueno, para los que van llegando, dejan chequear estas estadísticas. Estas estadísticas tiene el buen Naret, gente. Reacción acá. Miren, son estas estadísticas que tiene el buen Naret. Tiene 1.5k de daño en transportadoras, arriba de 1000 defensa y 516 de vida, 873 de velocidad de combate. Tiene el escorpión nivel 58, gente. Entonces, como les digo, es un jugador pay to win el buen Naret, obviamente. Pero de ahí está vendiendo la cuenta. No sé a cuánto la dejará ahora. Es el tema, gente. No sé a cuánto le estará dejando ahora. Vamos a cambiar acá batalla. Ahora sí. Por acá dice: buenas noches, ¿cómo estás, Brandon? No, Don Brandwolf, bienvenido. Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Tony. Después de 3 islas perdidas y 3 Barren, por fin me salió enterradora para poner esta. Buena, Ulises. A tope, crack. Solo espero que no te topes con la longinoda nomás. Acá 7 estrellas, Berserker 8, muerte 4. ¿Cuál cambio por Dolly o longinoda?
Tendrías que hacer una elección, Kabir. Bien usas Berserker o muerte. Pero como tú tienes Berserker 8 estrellas, mejor sacarías la muerte. Y dejarías Dolly de primera, Acacia y Berserker. Hasta que más adelante puedas subirle estrellas a la Longinode y luego cambiarías la Acacia, que estaría muy bien también. Tony, me quedé sin suministro, sin aliado. Mi alianza me sacó, me puse a llorar y me estoy a... Alba, tranquila, sí, tranquila, tranquilo. Trata de mantenerte ahí. No tomes muy en serio los inicios del juego. Siempre, a veces, mucho nos tomamos en serio algunos comentarios o cosas que puedan hacer los líderes, lo que sea. Trata de crecer a tu ritmo. No hay que preocuparse mucho. Disfrutarlos son. Los jueguitos, gente, son para disfrutar. No se vayan a estresar, gente. Porque a la final van a terminar dejando el juego. Y es así. Dice, yo también 900 de daño, 700 de defensa, 330 de vida, 731 de combate. ¿Qué debería subir? Ahorita la vida, crack. Trata de subir la vida. Ok, claro, dice, te puedo enviar en mina. También dame un segundo. Dale, Niclerio, sería mucho mejor eso. En eso ando, dice, apenas subí el gen de defensa a 3 estrellas rojas, pero subí 15 puntos de defensa y gasté 3k de gen. Bueno, Naret. Podríamos decir que va bien. Pero hay que seguir subiendo esa defensa, para que ahí sí ya estés a tope. Resuelve una duda, dice, ¿cómo estás, Poquito? Pongo muerte estrella roja o berserker sin estrellas. Las otras dos con Dolly y Acacia. ¿Qué sería mejor? La muerte, crack. Sería mucho mejor la muerte. Es que como ya tienes la muerte estrella roja, ya tienes ese daño plus que tiene la sexta habilidad, que es hacer más daño en las hormigas soldado. Las hormigas soldado van a hacer un poquito más de daño. Entonces, Berserker yo la dejaría por ahora, porque has tenido suerte. O sea, sube la muerte y utiliza Dolly y Acacia, sin duda. Ahí puedes ver que funciona muy bien con muerte también. Tony, hoy saqué la de apoyo del Barren. Ya tengo las 2 del Barren y las 2 de los Island Chinches. ¿Qué formación me recomiendas? Utiliza la melee del Barren de transportadoras, la de apoyo del Barren de transportadoras y seguido de Cristal, crack, sería lo mejor. ¿En qué servidor está? Si me preguntan a mí, en el 22 por hora, pero no me van a encontrar ya que ando en el Barren, gente. Buenas, Tony, si no tengo Longi, ¿debería llevar 2 estrellas, 2 hormigas de daño? Sí, Limius. Sería óptimo también, sí sería óptimo. Y es que no tendrías también, bueno, debes tener Acacia, no sé si tendrás Acacia. Para que utilices Acacia también. Gracias, Tony, por la información. Gracias a ustedes por estar aquí. Servidor 3, cuenta nació en el 503, actual 534. Ok. Nari dice, te doy una gallina con pollitos por tu cuenta. Dice, 3 kilos. Te envío una en mina. Listo, ya lo veo, gente. Dice, yo oferté primero. ¿Cómo está, Jesus? Bienvenido. Para más información de la cuenta pueden mandar mensaje al WhatsApp al grupo de Tony. Sí, gente. Pueden enviarme, no se preocupen. Para que quieran comprar la cuenta. Dolly 4 estrellas, Longi 4, muerte 6. O Dolly 4, Longi 4, Berserker 0. Mejor, Manuel, con la muerte 6 estrellas. Sería lo mejor. Muerte con Dolly se bustea muy bien. Golpea más y... obviamente, no activa más habilidades porque la hormiga Dolly y Longi no aumentan la probabilidad de activación de otras hormigas. Pero lo que sí es que bustean mucho el daño y daños críticos. Entonces está muy bien. La muerte hace bastante daño crítico, aunque no lo crean. Hace mucho. Dice, la persona que sacaron de su alianza en el servidor 300 te esperamos. Somos vengadores. Tony, Dolly con 2 estrellas. ¿Qué te potencia la segunda? No he visto bien. Verás, la Dolly la segunda. Esto sí, más o menos para que lo chequen. La segunda habilidad dice, en las 3 primeras rondas, siempre las hormigas del Barren bustean 3 primeras rondas, lo que he visto más en arqueras. El ataque de todos nuestros equipos de las hormigas aumenta un 80%, imagínate, ataque, ¿ok? Y el daño de ataques normales aumenta un 100%, imagínate, de ataques normales y el ataque de todos nuestros equipos, eso es muy bueno. 3 primeras rondas, ataque de las 3 líneas y... otro 80%, aquí ya viene la probabilidad de daño de ataques normales que aumenta un 100%. Verán, el ataque normalmente, qué sé yo, si tú tienes un más o menos 1000 de ataque más o menos en tu formación, digamos, de ataque normal o 50 o 500 de ataque normal más o menos, eso va a aumentar un 100% más.
Eso significa que estarías tal vez haciendo un 600% más de daño por el aumento del 100%, y eso no está nada mal. Esto aumenta conforme le subas estrellas. El tema es que llegando a estrella va a ser un 100% y aumenta hasta un 125%, y es bárbaro eso, gente. Tony, la Berserker sin estrellas, la muerte con 5 estrellas. Y es mejor Berserker, es más constante con Akasha. Hace el mismo daño. Exacto. Lo malo de esto es que la Berserker no estaría dando... ¿Cómo les podría explicar? Es esto, gente. Miren. No es igual en el tema de que pueda activar o hagan el mismo daño de habilidades. Fíjense bien cuántas muertes hacen. Eso es lo más importante. Cuando una hormiga le subes a 6 estrellas, se mejora la hormiga. Mejoran un poquito las estadísticas base. Por ejemplo, mejoras el daño de las hormigas arqueras y también la salud. ¿Ok? También mejoras ataque y defensa de las hormigas arqueras. Pero adicional a eso te aplican otra bonificación que es en la tropa daño de las hormigas soldado. Y desde aquí empieza 5, 10, 15, 20, 25. Tienes un 50% más de que tus tropas o hormigas soldados hagan más daño. Entonces, si Berserker no estaría en estrella roja, pues le costaría un poco. Y hormiga a la muerte. Ok, hormiga a la muerte, si lo suben a 6 estrellas utilizando Dolly, funciona muy bien. Es como el reporte que les mostré. En este yo creo que aquí tenía la hormiga de la muerte. Sí, miren, tenía hormiga de la muerte. Mira, solo con 7 habilidades mató 93,000. Y acá hace 59,000. Y la Dolly 72,000. Es que es una locura lo que mata. Solo por tener ya la Dolly se potencia mucho. Es así, gente. Bueno, ¿cómo estás, Valverde? Bienvenidos. Hasta level 77 UR. Ya va subiendo. El buen hasta ya lo tienes de buen nivel. Buena, crack. Tony, ¿sabes si el combo de transportadoras funciona igual sin estrellas? O por lo menos, más o menos. Sin estrellas funciona igual, crack. Sin estrellas funciona igual. Yo ahorita solo necesito la melee. Dice Tony, ¿ya has explicado cómo funciona el trébol del Barren? Naret, sí. Tengo un videito en mi canal. Creo que hice transmisión. Ve a verlo. Te invito a verlo, crack. Ahí explico todo para que no cometas un error. Tony, haz un video del trébol. La gente de Facebook no sabe cómo usarlo. Tengo un directo, Anis. Tengo un directo. Vean a ver, vayan a chequearlo. Si no, después les puedo pasar por el grupo de WhatsApp. Tony, te envío un reporte a tu WhatsApp. Hijo, es difícil que abra el WhatsApp aquí, gente. Me va a dificultar, pero bueno, voy a abrir, gente. Voy a abrirlo sin problema. Muy tarde, ya lo cometí, dice por acá. Sí. Ah, cierto, es que el buen Naren me mandó un mensaje, cierto, sobre el trébol. Verás, el trébol es como decirte, si no quieres que se cambie la hormiga del Barren que tienes por otra que te puede haber salido algo mala, puedes cancelarla. Obviamente pierdes el trébol, pero mantienes la hormiga del Barren. Dice, yo tengo Dolly sin estrellas y me va de maravilla, usándolo con Akashi muerte a 3 estrellas. Sí, como les digo, muerte con Dolly se bustea muy bien. Eso ya la han de ver los que están usando ahorita la hormiga de la muerte, ¿ok? Verán, ahorita lo que está sufriendo mucho las transportadoras es que Finches le está costando un poquito ahora. Ahora yo les podría decir, siendo transportador, tal vez cambiaré las cosas si utilizo la melee del Barren de transportadoras. Podría cambiar las cosas. Tendría que hacer pruebas, por ahora no tengo la melee. Algunos jugadores que me han dicho se han estado cambiando y ya no están usando mucho las chinchas. Más bien están utilizando la melee del Barren, la de apoyo del Barren de transportadoras, obviamente. Melee del Barren de transportadoras, apoyo de transportadoras del Barren. Y de tercera cristal dorado. Ya no están utilizando mucho las chinchas. Aunque yo diría, si te está tocando frente a una Longinoda, estaría mucho mejor chinches. Porque chinches no depende del envenenamiento para obtener su máximo potencial y estaría dándote muy buen rendimiento. Entonces creo que ahorita, conforme vaya pasando el tiempo, estarían armándose formaciones que funcionarían con otras y serían counters de otras. Entonces es cuestión del tiempo nada más, gente. Dice Tony, ahí tengo la cuentita, dice, que tenía antes abandonada. Ya veo. Yo le di una cuentita a Keylor, gente, la subí a tope también, cuando no tenía tiempo para mantener cuentitas. Me acuerdo. Pero una locura, gente. Es así. Así que los que son jugadores guardianas ahora, gente, ya están muy rotas.
Solo es cuestión, gentita, de que ustedes consigan las hormigas adecuadas. Nada más. Es eso. Si tú te consigues una hormiga buena, armadura brillante. Verán, la Dlercy no es complicada que le salga. Yo creo que a la mayoría, no sé a cuántos jugadores de aquí, presionen uno, gente, en el chat. Presionen uno a quien ya le ha salido estando en el bar en la Dlercy. ¿Quién ya le ha salido? Yo les puedo decir que a mí me ha salido hasta 3 veces, creo ya. Me salió 3 veces la Dlercy. Déjame ver, subiendo estrellas. Ve, me salió 3 veces, sí. Me salió la esta y tengo 2 copias más. Me salió 3 veces. Hay presión en el chat número 1 a ver cuántos les ha salido la Dlercy, gente. Y verán, va a aparecer 1, 1, 1, 1 así, de toditos los suscriptores, de toditos. ¿Por qué? Porque la Dlercy no es tan complicado de que salga, es que es una locura. Imagínate, es una hormiga que parece que la incubación tiene más probabilidad de que te salga. Los que se está complicando, gente, es, por ejemplo, la armadura brillante. Esa no le sale a muchos. La melee del Barren de transportadoras también no le sale a muchos. La Longinodo igual, a muchos no le sale. Y es como que cierto tipo de hormigas no les está saliendo a todos. ¿Ok? Es así. Por ahí dice 0. Entonces a los que les han sacado 0 no les ha salido. Es así, miren. La Dlercy le sale un poco más. Entonces si eres guardiana, fácilmente ya tendrías una hormiga. Así que a tope, gente. Para que lo chequen. No me voy a poner 10, gente, porque solo pedí presión en 1 si es que tienen. La armadura brillante de las guardianas está difícil. Sí, esa es la complicada de sacar. Es la complicada de sacar. Así que es cuestión de suerte nada más. Tengo todas las hormigas casi. Solo la melee de transportados no me sale. Miren, también al buen Naret. No le sale. Es que es una locura. Dice, me salió y soy arqueras. Uf. Yo, por ejemplo, soy transportador, me salió. Tengo 2 copias más de esta hormiguita. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Tony, tengo todas las hormigas transportadoras del Barren, pero soy main arqueras. ¿Qué procede? Me pasa a mí también, crack. Me pasa a mí. Bueno, no tengo Berserker, pero ya tengo. No tengo ni Longinoda todavía, pero me salió la Dolly. A ver, entre arqueras creo que la Dolly también sale, ¿verdad? La Dolly creo que no le cuesta mucho a los jugadores sacarla. No estoy seguro. Por acá dice, Dlercy escudera y devoradora estará bien. Sí, sí, Víctor. Es lo que uso yo. Verás acá en el tema de duelo de las hormigas especiales. Es lo que uso yo. Es lo que uso yo. Porque no tengo la... Si tuviera la armadura brillante, para PvP dejaría guardiana escudera y pondría armadura brillante. Pero si no, para ataque y para estar más o menos, dejaría devoradora también. Iría probando a ver qué tal me va. Devoradora de segunda y luego armadura brillante de tercera. A mí no estaría nada mal. Sí, Dolly sale más seguido. También, miren. Gracilis también sale más a menudo. Por ejemplo, mi segundo o tercer Barrenland me salió Gracilis. Y ya la maxié también. No me costó mucho. Pero que salgan copias también es complicado. La Dolly salió mucho en este Barren, ya ven. Salió a Dlercy, la armadura brillante devoradora. Sigo con mis 9 guardianas. Rodrigo, yo diría que si eres paciente, adelante. Estaría bien. Tengo armadura brillante hasta para 6 estrellas, pero soy arquero. Imagínate, Alison. Está muy bien. Es que armadura brillante está god. Solo que ya saben que el juego es muy retroll. Es muy troll. Muy troll. Por ejemplo, Acacia, déjame ver cuántas copias tengo. Tengo 4 copias de Acacia, gente. 4 copias. De hormiga de la muerte, ¿cuántas tengo? Déjame ver. 4 copias. O sea, hormiguetas que no pues priorizo subir, me salen, gente. Sin arqueras, Dolly a casi muerte. Berserker no me sale, ya veo, Carlos. Pero vean, está bien con muerte. Ahorita con la Dolly muerte está funcionando bien. No sé ahorita el buen Arnaldo. No sé qué formación estará usando ahorita el buen Arnaldo. No sé si ya se cambió a la Dolly. Dice, a mí me salen todas las del Barren, menos la Dolly y la Longinoda. Dice, las que uso. Cabe. Es cuestión de suerte. Dolly me salió 3 veces, ya ven. Ojalá me salga la Dolly en este Barren. Así la sube estrella. Sí, Manuel. Muy fuerte la Dolly. Sí o sí, arqueras deben usar. Es una muy buena melee ya. Me refiero a que estoy enfocado en arqueras. Y mis guardianas están muy bajas. Ok, Rodrigo. Entonces, bueno, no está tan mal entonces. Ahorita esperar nada más que te puedan salir más adelante. Yo soy main transportador y ahorita ya estoy subiendo las T10 guardianas también. Tony, ¿me regala una copia de la muerte? Gente. No se puede, ya saben.
Me va mejor con diente que con muerte, dice por acá. Entiendo, viejo gamer. Bueno, también como les dije hace tiempo, también hablamos sobre esto. Hay muchos jugadores que de vez en cuando les funciona una formación y otros no. Y se preguntarán por qué. Me preguntarás, Tony, ¿por qué a un amigo mío le funciona esta formación y a mí no? Teniendo las mismas estadísticas. O por qué él, cuando yo me enfrento contra él, él activa primero y yo teniendo la misma velocidad de combate que él, gente. Es que a veces es tema de programación, gentita. Por eso es que el juego, cada vez que hay algo nuevo o mantenimientos, tratan de corregir y reiniciar el tema de sobrecarga de memoria. También influye mucho los dispositivos móviles, porque todo sistema, gente, no es perfecto. Y siempre hay complicaciones, siempre hay variaciones y muchas de las veces controlar eso, gente. Y eso sabrán los que son programadores o sabrán... Bueno, yo no he estado en un equipo tan grande como debe estar de ANSA ahorita con el tema del jueguito, porque detrás de este juego hay un equipo muy grande, aunque no lo crean. Y ellos están constantemente viendo qué es lo que sucede y que no se afecte mucho el tema de los errores. Pero hay jugadores que probando ciertas formaciones no les funciona y otros sí. Es por este tema de situación. Es porque hay ciertas hormigas por el tema de margen y error. Como les digo, prueba y error y llevar mucho tiempo. A veces si un juego no se actualiza mucho, gente, puede llevarse a errores, bugs y ese tipo de cosas. Y es constantemente eso, gente. Llevo Dolly Nimble la remaster. Una Dolly más para... ya veo Arnaldo. Todo está muy bien. Está muy bien, crack. ¿Cuál es mejor? Gracilis o Enterradora. Por ahora, Gracilis, crack. Gracilis. Berserkers no le sale a los mortales como nosotros, dice por acá. El juego debería permitir sacar un ítem que permitiera una vez al mes intercambiar una amiga con otro jugador. Así sea un ítem de pago. No lo sé qué tan buena idea sea esa. Lo que pasa, Víctor, es que imagínate, si tú tienes 30 granjas y en esas granjas te salen las copias que tú deseas, porque es más probable que saques alguna copia, pues harías el cambio con tus granjas. Brandon, ¿cómo estás? ¿De qué me perdí? Bueno, te has perdido de mucho, hemos indagado un poco más. Hemos hablado algunas cositas. Dice, al tema de arqueras le gané a... Dice Carlos, el tema de arqueras, le gané a Dolly a casi muerte, con 2 del Baren y muerte. Es que es una locura, gente. Tony, mira tu Discord, te envié 2 capturas. A ver, déjenme ver. Voy. Ah, el buen Aldo. ¡Uy, qué suerte! Te salió la Egersi, qué locura. Y haciendo el intercambio con el Trébol, gente. Ese sí es suerte. No sé si tú buscabas la melee del Barren. Qué locura. Suertudo, crack. Suertudo. Dice, ese ítem sería 5k por año, dice por acá. Puf, mucho también. ¿Cómo estás, Fabio? Bienvenido. Tony, llevo casi 2 años en el juego. Soy main tiradoras. Casi guardianas que está al 82%. Y Ringmaster solo me ha salido 3 veces. En cambio, la Mimica me salieron como unas 8. O sea, la Mir me hablas. Puf. Me imagino que así es retro el juego. Pero si mi formación es enterradora, cristal y chinches, ¿me recomiendas cambiar enterradora por Gracilis? Ah, verás, Alex. Yo utilicé bastante tiempo la Gracilis con enterradora y cristal. Y no me estaba funcionando muy bien. Dejé por ahora a enterradora. Porque enterradora tengo para subir las 7 estrellas. Más adelante voy a hacer ese cambio. Con razón la Berserker nunca ha estado en la incubación de huevos naranja. Exacto, gente. Sí. Dolly Longinoda Berserker full arqueras. Está difícil ganarle ese meta. Sí, es que ese es el meta, gente. Hay que optar por eso, por ahora. Yo solo espero tener 5 corazas místicas para subirle a 5 estrellas Berserker. Muy buena, Jack. El buen Jack ya puede subir arriba de 5 estrellas a su Berserker. Y eso es buena noticia. Aquellos que logren eso es un buen logro, gentita. Más que todo su suerte. Su suerte está de su lado. ¿Cómo están, gentita? Dice, ya que hablan de hormigas, ¿qué tienen? Yo tengo la formación de arqueras con la del Barren Dolly, la Weber, o sea, listo, y Berserker. Y soy main transportadoras. Apenas me salió enterado. Brandon. Es así, crack. ¿Cómo está Sirmil? El combo de daño crítico, predadora, casi Berserker, ¿pueden hacer frente a la hormiga del Barren? No sirve. O sea, predadora, crack, malita ahorita. Si es que quieres enfrentarte con jugadores así. Cuidadito, gente. Así que pilas en eso.
Pilas en eso, gentita bella. Bueno, más que todo, quería hablarles sobre los cambios que están habiendo ahora y el meta, gentita bella. Suerte a los que tengan las hormigas del Barren, para que no sufran mucho en la mina, gente. Yo me estoy enfrentando a Dolis y Longinodas y me están sacando de la mina, gente. Y muy fácil. Jugadores que, bueno, yo tengo más vida que ellos y más defensa. Y por solo tener Dolly y Longinoda que eliminan los estados de enterradora y cristal, gente, me está costando mucho. Yo en Barren ya ando en 1800. Pero qué va, dice. Ese combo no está roto. Sí, sí, Arnaldo. Está muy roto el combo. Y más que todo las hormigas guardianas. ¿Se acuerdan cuando vimos el Barren de Tig? El líder de MC, que es full guardián, utiliza la primera línea, que es la melee del Barren, que es la Dlercy. Segunda línea, Ate Espinoso. Y tercera, la armadura brillante. Se tanqueó todo el daño de los 3K del tigre, gente. Imagínense en eso. Que esas hormigas, obviamente son counters, pero que te tanques no teniendo tanta vida. O sea, tienen la misma vida que las arqueras que tiene el tigre. Y tienen la misma defensa de las arqueras del tigre. Pero el daño que tienen las arqueras es mucho más. Y se tanqueó esos 3K de daño, gente. Es una locura. ¿Qué ha pasado con los Barren? Verán, lo que sí les puedo traer es el Barren de Cats y de Robot. Pero el Barren del tigre o de Tig, gente, sí ya nos vamos a limitar. A menos de que me presten la cuenta que he estado más o menos a la espera de qué dice el líder de MC. A ver si me presta una cuentita. Y si es así, gente, estaríamos trayendo otra vez el Barren de Tig, gente. Tengo Dolly 4, Longi sin copia y Wise Berserker sin copia. Ya veo, Arnaldo. Ahorita como que quieres que te salga la Wise Berserker, entonces. Hablando del combo, dice Tiradoras. Yo tengo Dolly, Akashi y Berserker. Todas con copias y soy transportadora. Lo siento por los que... Es así. Ay, gente. Estas historias. Y miren, muchos concordamos de que nos salen cierto tipo de formaciones. Y es así. Lo triste, gente, es que no hay más forma o otra forma de luchar contra eso. Bien es mala suerte o buena suerte. Es así, gente. Así que los que hayan aperturado los huevitos en el evento de fortalecimiento de hormigas y les salió las hormigas que quisieron, muy buena. Yo traté de aperturar algo chévere, gente. Incubar ahí. A ver si me salía en la incubación de la temporada algo chévere. Pero miren, saltarinas, espinosas doradas, saltarina, diente gigante, general ácida, arqueada delgada. Cristal dorado cuando me salió incubación suprema, donde fui feliz. Solo necesito una copia más y ya soy más feliz que ahora. Y las demás, gente, F. Dice Tony, ¿su alianza no va al Barren? La mía sí. La mía sí, solo que es un Barren muy muerto, te podría decir. Así es el algoritmo, exacto, Ariel. Es así para que se te dificulte un poco más. Rata, Dlercy, ¿y cuál sería una tercera hormiga full guardiana? ¿Cuál sería la mejor actualmente? La mejor, crack, es la armadura brillante. De ahí podrías usar la devoradora de hojas también, si es que no tuvieras la armadura brillante, pero armadura priorizar, crack. ¿Qué tal va tu Barren, Tony? Va bien, por ahora no nos hemos enfrentado al enemigo. Y eso que ya estamos del Barren Land 20 días, o sea, 18 días para que termine. Y no nos hemos enfrentado, es que mira, verás. Como nos emparejaron 2 versus 2, nos hace falta tiempo por la actividad que no tenemos tanta actividad. Nos hace falta tiempo todavía. Y el enemigo tampoco quiere luchar contra nosotros, más bien... Por el tiempo y por los jugadores o alianzas que no entraron aquí porque fueron 2 versus 2, nos hemos tardado en rellenar las zonas de ocupación donde no estuvieron las alianzas. Por ejemplo, en esta zona era de estar el equipo amarillo, pero como no dio el emparejamiento, nuestro aliado está acá y nosotros acá. Entonces hemos tardado un poco en rellenar esto, en dominar esta zona de acá y en dominar un poco de esta zona de acá. Entonces... Aquí arriba igualmente el equipo contrario pues por ahora no ha dominado esta zona igual porque esta alianza de acá también es fuerte y ha dominado más zonas por la parte norte. Ahorita estamos esperando a que abran estos túneles que serían dentro de 18 horas. El Barren de Cold y el de Cats, gente, se activarían aquí, así que se vienen buenas transmisiones. Y mi Barren, gente, estamos bien. Por ahora no ha habido enfrentamientos, está todo tranquilo. No ha habido ningún tope. Es lo que sucede en Barrens muertos, gente. Tengo que escribirte por privado, preguntarte algo. Dale, Arnaldo, ahí me preguntas. Tony, a mí me salió cristal en la incubación de temporada. Ahora sí la subo a... Uy, no, Ronish. Qué crack. Buena ahí, buena ahí. Falta mucho para que termine. ¿Migrarás o te quedarás? Invítame a donde te vayas. Yo voy a estar en el servidor mismo me voy a quedar. Como es un servidor muerto, voy a aprovechar la marmota.
Así puedo quedar en buen top y voy a seguir farmeando las estrellitas, que es lo bueno. Arqueras tengo las que quieren, dice los de mi alianza. ¿Les molesta la formación de Dolly, Long y Berserker muerto? Sí, es muy molestosa, te podría decir, Brandon. ¿Será bueno hacer un trueque de hormigas? También, pero tendrían que pensarlo muy bien los desarrolladores. ¿Cómo hacerlo es el tema? Teníamos que ver cómo hacerlo, gentita bella, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí llegaríamos, gentita bella. Muchas gracias por haberme acompañado. Más que todo quería hablarles sobre el tema de los cambios que se vienen y se vayan preparando. Ustedes vayan preparándose, gente. Yo ya les advertí. Las dormidas del Baren ahorita el meta. Y si te enfrentas con las del Baren vas a perder. Es así, gentita bella. Así que cuídense mucho. Nos estaremos viendo dentro de poco. En una próxima transmisión, un próximo directito. Les invito, gente, si es que quieren y disfrutar de otro jueguito que está bueno también. Black Clover. Está para que lo descarguen en Google Play y la App Store. Y si quieren disfrutar un poco más, vengan a las transmisiones en Twitch, que ahí los espero, gentita bella. Así que pilas en esa parte. Así que abracitos, gentita bella. Nos vemos muy prontito. Bye bye. Una buena noche. Cuídense. Abracitos. Bye, gentita.